Colegas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. A ver, vamos a iniciar el tema del día de hoy. Por favor, me voy a compartir la pantalla y me confirman si se puede observar. ¿Se observa bien? ¿Se escucha bien? Por favor, me confirman. Ok, ok, colega, muy amable. Gracias. Muy bien, ahora sí, vamos a iniciar, colegas. Ok, colegas. Buenas noches. Muy bien, ahora sí, vamos a iniciar nuevamente con todos. Muy buenas noches. A ver, vamos a iniciar el tema del día de hoy. Ok, muchas gracias, muy amable. Vamos a ver el día de hoy, colegas, el tema con respecto a los tipos de texto. El tema del día de hoy son los tipos de texto. Cuando hablamos de tipos o de tipología textual, hablamos que existen los textos continuos y los textos discontinuos. En el caso de la evaluación que es para los docentes, se les aplica los textos continuos, pero también es importante en este caso conocer, tener conocimiento, cuáles son esos textos discontinuos. Cuando hablamos de contextos continuos, su mismo nombre manifiesta, son aquellos que tienen, valga la redundancia, una continuidad. O sea, relatos de hechos de forma consecutiva. Tienen una secuencia al momento de narrarse o al momento de ser redactado este texto. A diferencia de los textos discontinuos que vamos a ver luego. Entonces, dentro de estos textos continuos, colegas, tenemos el texto narrativo, tenemos el texto descriptivo, tenemos el texto expositivo, el texto argumentativo. Hay otras secuencias, colegas, de tipo de textos continuos, pero solamente vamos a tratar estos 4 tipos de textos porque son los que más se utilizan en el caso cuando a nosotros nos viene qué tipo de texto es. Vamos a empezar, colegas, con el texto narrativo. Muchas veces hay dificultad, hay un poco de confusión cuando nos colocan un texto para leer y nos preguntan qué tipo de texto es. Y confundimos mucho el narrativo con el descriptivo. Hay mucha confusión entre estos dos tipos de textos. Asimismo, el narrativo con el expositivo. También hay mucha confusión con estos tipos de textos. Vamos a conocerlos el día de hoy de una forma más detallada. Muy bien, entonces vamos a empezar con el más fácil, con el más usado, que viene a ser el texto narrativo. Cuando hablamos, colegas, de texto narrativo, es aquel texto que para poder ser considerado narrativo, tiene que tener sus 3 elementos que son importantes. En este caso, un texto narrativo debe de tener un inicio. No es que debe de tener, va a tener. El primer punto del texto narrativo va a venir a ser el inicio. En el inicio, ¿qué va a pasar en la parte del inicio de este tipo de texto? Ahí se va a presentar lo que es la presentación de los personajes. Se va a manifestar qué cosa, se va a manifestar el contexto, el ambiente, me ha dicho dónde se está realizando la historia. Juanito con Pepito estaban en el parque. Está empezando, ese es el inicio, está dando a conocer el contexto, está dando a conocer quiénes son los personajes de esa historia. Pues eso es lo que vamos a encontrar en el inicio de un texto narrativo. Conforme se va a ir desarrollando este texto, ¿qué va a pasar? Se va a presentar lo que es el conflicto, o más conocido como el nudo.
¿Qué va a pasar en ese nudo, en ese conflicto? Como manifiesta acá y podemos observar, va a suceder las acciones desempeñadas por los protagonistas. En el cuento, para poner un ejemplo bien básico, vamos al cuento de Caperucita, ¿no? Pasa con Caperucita, Caperucita lo manda, la mamá lo manda, la abuelita. El conflicto, ¿cuál vendría a ser, no? Cuando Caperucita, en este caso por el bosque, se va, se encuentra con el lobo, y el lobo, ¿qué pasa, no? Le manda, en este caso, a la protagonista por un camino que no era, por el camino más largo para que llegue a la casa de la abuelita. Entonces, ahí, ese conflicto, esa secuencia de hechos que suceden, que va a terminar con un desenlace, va a venir a ser el nudo, el conflicto, las causas, el problema que se va a presentar con respecto a desarrollarse este tipo de texto. Y en el desenlace ya viene a ser, ¿no? Cómo termina, cómo culmina la historia, cómo queda esa historia. Por eso que manifiesta acá, ¿cuáles son las acciones que solucionan el nudo de los protagonistas? ¿O es que al protagonista queda herido, el protagonista queda feliz, el protagonista queda infeliz, de acuerdo a la historia? Por eso que dentro de los cuentos narrativos, colegas, ¿qué encontramos dentro de los cuentos narrativos? Los subgéneros. Encontramos a los cuentos, a las leyendas, a los mitos, a las fábulas. Claro que en el caso de nosotros como docentes no nos van a poner esos cuentos básicos, no nos van a colocar esos cuentos básicos. Nos van a colocar otro tipo, otra redacción de hechos, otra redacción de sucesos. Pero dentro de esa redacción, dentro de ese desarrollo de sucesos, de hechos, va a tener que contar con estos tres puntos para que sea considerado narrativo. Un inicio, un nudo y un desenlace. Dentro de un texto narrativo, colegas, va a tener sí o sí la presencia de personajes. Y la presencia de personajes, la cantidad de personajes es de acuerdo al contenido. Si nosotros hablamos de fábula, y si nosotros hablamos de en este caso, de una novela, la presencia de personajes de una fábula y de una novela va a ser muy diferente. La fábula va a presentar 2, 3 personajes a comparación de una novela que va a ser más amplia. El contenido va a ser más amplio aún. Entonces, va a tener un lugar, va a tener un escenario, va a tener un tiempo, que conforme el lector va a ir, en este caso, descubriéndolo, conforme vaya leyendo el contenido del texto. También sabemos que cuenta con personajes principales, con personajes secundarios. Asimismo, va a haber la presencia de un narrador, colegas. Cuando hablamos de narrador, no hay que confundir al narrador con el escritor. No hay que confundir al narrador con el escritor. Claro que muchas veces, en algunos casos, el narrador va a ser el escritor, pero no en todos. No en todos. ¿Cuándo el narrador cumple la función o cuándo es el escritor? En este caso, un ejemplo muy claro, José María Arguedas. José María Arguedas en sus obras, él plasma sus vivencias. Él plasma, en este caso, narra cómo era su vida de niño. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de narrador que cumple en este caso el escritor cumple la función de narrador. Por eso, colegas, los narradores se presentan en primera, en segunda y en tercera persona. Eso también hay que tener muy en claro con respecto a un texto narrativo. Nos pueden poner, ¿no? Son características de los textos narrativos. Allá, entonces, estamos hablando de la presencia de un lugar, de un tiempo, de personajes, de narradores.
Cuando hablamos de narrador en primera persona, es lo que les acabo de mencionar. Primera persona, muchas veces, en este caso, el autor, el escritor, va a cumplir la función de narrador cuando está en primera persona. Cuenta sus vivencias, que pueden ser reales, o quizás puede combinar la parte de la realidad con la parte ficticia. José María Arguedas, él en sus obras no se pone nombre, no se pone su nombre. Adopta el nombre de Ernesto, el niño Ernesto, pero se sabe que se trata de él. ¿Por qué se sabe que se trata de él? Porque ahí manifiesta yo, o cuando iba con mi padre. Ese cuando iba con mi padre es muy diferente al decir iba con su padre. Ese es muy diferente. Entonces, en la narración, en la escritura de los hechos, nosotros podemos, colegas, identificar si está en primera persona, si el narrador está en tercera persona, o si el narrador está en segunda persona. El más usado, o los narradores más usados son en primera persona y en tercera persona. Es muy poco, no digo que no va a pasar, es muy poco probable en que encontremos narraciones en segunda persona. Sí va a haber, pero en un poco porcentaje. Muy bien, a ver, vamos. Acá se les ha colocado ejemplos para que podamos comprender más cuando se refiere a narrador en primera persona. Vamos leyendo, colegas. ¿Qué dice? Cuando fui a comprar la mejor bicicleta para ella, cuando fui a comprar ¿quién? ¿Él? Cuando fue a comprar, ¿quién? Yo cuando fui a comprar. Entonces podemos darnos cuenta acá, en este pequeño texto, que el narrador está en primera persona. Cuando fui a comprar. No pude resistir la tentación de probarla y di algunas vueltas casuales en la rampa del almacén. Al vendedor que me preguntó, sí, en primera persona. La edad le contesté con la coquetería de la vejez. Voy a cumplir 91. Entonces, este es un claro ejemplo, colegas, cuando el narrador se presenta en primera persona. Cuando un narrador se presenta en segunda persona. Un narrador se presenta en segunda persona cuando habla de otro o habla de otros. Dice, duermes. Yo duermo, o sea, ¿está hablando de uno? ¿El narrador está hablando de él mismo? No, te dice, duermes. O sea, el narrador junto con la persona a quien se está refiriendo forman parte de la historia. Duermes sin soñar. Duermes, tú duermes sin soñar. Hasta que el chorro de la luz te despierte a las 6 de la mañana, porque este techo de vidrio no posee cortinas. Te cubres. Este pronombre, colegas, este pronombre proclítico, el te cubres los ojos con la almohada y tratas de volver a dormir. Hay palabras claves, colegas, que nosotros debemos de tener en cuenta siempre para identificar lo que nos preguntan. En este caso, si nos piden qué tipo de narrador se presenta en este fragmento, o en este texto, o en este enunciado, acá podemos darnos cuenta que el duermes, este mes, que viene a ser un pronombre enclítico, y este pronombre te cubres, que viene a ser otro pronombre, en este caso proclítico, que están en segunda persona, nos están manifestando que el narrador está en segunda persona. A diferencia, cuando fui a comprar, yo fui a comprar. Aquí el mismo narrador está hablando de las acciones o de la acción que él está realizando. A diferencia del narrador en tercera persona,
El narrador en tercera persona dice, Silvina miraba sin ver. Silvina, ¿quién es Silvina? ¿Silvina es el mismo narrador? No, está hablando de alguien que está en tercera persona. Ahora, colegas, el narrador en tercera persona también hay en algunos textos que lo van a encontrar como el narrador omnisciente. ¿Por qué el narrador omnisciente? Porque es aquel, lo denominan así, que todo lo sabe, que todo lo ve con respecto a las acciones que van a realizarlos, en este caso, los personajes. Por eso se le llama omnisciente. Y también este narrador está en todos los lugares. Por lo tanto, se le considera omnipresente. Así también se les conoce a los narradores en tercera persona, colegas. Vamos leyendo el tercer texto. Silvina miraba sin ver aquel exterior poético, que le era familiar. No la abstraía. Aquel sosegado atardecer no interesaba a sus 14 años. Está hablando. ¿De quién? De Silvina. Pensaba en sus intimidades, en sus secretos, en sus anhelos y en el regio panorama de los montes palpitaba delante de ella como una bandada de golondrinas ante una estatua. Está hablando, aquí está hablando de qué pasa con este personaje llamado Silvina. Está contando sobre este personaje. Cuando miraba al frente, ¿a quién se está refiriendo? No se está refiriendo a él, no está manifestando que él estaba mirando al frente, no está manifestando en este caso, la presencia de un narrador en segunda persona, no. No dice acá, cuando tú mirabas al frente, eso es diferente al decir cuando miraba al frente. Cuando miraba al frente se está refiriendo a Silvina. Entonces, ahí se puede apreciar y están bien marcadas las diferencias cuando se habla de un narrador en primera, en segunda y en tercera persona. Están bien marcadas con estos tres textos, colegas, la diferencia de estos tres narradores. Entonces, cuando hablamos de textos narrativos, ahí están los tipos de narradores que se pueden presentar. Para complementar la información de los textos narrativos, colegas, hay textos narrativos que no solamente son, en este caso, los mitos, las leyendas. Los textos narrativos se clasifican. Por ejemplo, tenemos los cotidianos, tenemos los populares y también tenemos los informativos, como también la narración literaria. Acá vienen las obras literarias, las novelas, a diferencia de los populares. La diferencia es muy marcada y vamos a conocer cada uno de ellos. Cuando hablamos de los textos narrativos cotidianos, ¿a qué se refiere? Según definición, es sencillo y es una reconstrucción espontánea de una experiencia pasada en una conversación. Entonces, se puede dar o se puede presentar en una conversación, se puede presentar un texto como un texto narrativo, una conversación que existe, dependiendo. En este caso nos está manifestando que sí, conforme a una experiencia. No vayamos a confundir un diálogo, ¿eh? Ese ya pertenece, es otro punto. Entonces, dentro de los textos narrativos cotidianos, colegas, nos manifiesta que es una reconstrucción espontánea de una experiencia pasada en una conversación. Cuando hablamos de populares, aquí está dentro los mitos, las leyendas, los cuentos. También se le considera dentro de estos populares a los chistes. También. Cuando hablamos de los informativos, colegas, hablamos de dos tipos de textos informativos, los históricos y los periodísticos. Los históricos y los periodísticos. Cuando hablamos de los
De la narración informativa, en este caso histórica, estamos hablando ¿de qué? De sucesos pasados. En este caso, cuando narran, cuando cuentan hechos de nuestra historia, sucesos anteriores. Pero, eso sí, teniendo, ojo colegas, y esto no hay que confundir un texto expositivo con un texto narrativo. ¿Por qué? Porque un texto narrativo tiene que tener su estructura, es decir, debe de tener su inicio, debe de tener su nudo y debe de tener su desenlace. Entonces, cuando hablamos de informativos históricos, son hechos, en este caso, que pueden contar sobre la parte del virreinato, cómo se sublevaron, cómo lograron la independencia. Estamos hablando de una narración informativa histórica. Cuando hablamos de una información periodística, también comunica al público lo que sucede a diario. También está considerado dentro del texto, en este caso, narrativo. Por eso que acá se está enumerando para que tengan ustedes en claro y puedan diferenciar los tipos de textos, en este caso narrativos, que hay. No hay que pensar que solamente un cuento, que solamente una leyenda, que solamente un mito es considerado un cuento narrativo. No, no. También está dentro, puede ser como manifiesta acá, una experiencia, un informativo histórico, un informativo periodístico. Y por último tenemos la narración literaria, como dije anteriormente, que es la más compleja. ¿Por qué se le denomina la más compleja? Porque hay obras, colegas, en donde combinan la parte del quechua, combinan la parte, ¿no?, del castellano, aplican lo que es la parte de la metáfora, aplican figuras literarias. Entonces, es más detallada la forma de cómo vamos a comprender esas lecturas. Hay obras, por ejemplo, que se trasladan al pasado o se trasladan al futuro, vuelven al presente, nuevamente se trasladan al pasado. Una obra muy clara de eso es 100 años de soledad. ¿Cómo no? Habla sobre Macondo, se traslada de la descendencia. Entonces, hay obras complejas. Para entenderlo, para poder comprenderlo, es más amplia, contiene la presencia de más personajes a comparación de un cuento, a comparación de una leyenda. Un cuento, 2, 3, 4 hojas, máximo. Una novela, una obra literaria, ¿no? Es más contenido. Muy bien. Cuando hablamos de un texto descriptivo, colegas, vamos con el segundo tipo de texto que se puede presentar. Hablamos descriptivo, su mismo nombre manifiesta, viene a ser la representación de características, pero no solamente de una persona. Podemos encontrar la descripción de características también de un lugar. Podemos encontrar la descripción de características de un objeto. Eso es dependiendo al texto, colegas, dependiendo al texto que se nos puede presentar en el examen. No solamente, vuelvo a repetir, va a describir a una persona, ¿no? Va a describir también objetos, lugares, paisajes también. Se puede presentar en un texto ese tipo de descripciones. Por eso la definición de este texto, ¿qué nos dice? Representación de las características o propiedades de un objeto, sujeto o fenómeno, las cuales indican dimensiones, forma, relación, perspectiva, cualidades y características. Entonces, y justo en la práctica hay un texto en donde van a poder darse cuenta la presencia o el ejemplo o el tipo de texto descriptivo para poder manifestar, es un texto descriptivo. Vamos a ver eso en la práctica. Muy bien. Aquí, en teoría, también se les ha alcanzado, en donde nos dice que cuando hablamos de descripciones, se nos pueden presentar dos tipos de descripciones.
las objetivas y las literarias. Las objetivas, o también llamadas, en este caso, descripciones científicas o técnicas. Y las literarias, o también llamadas descripciones subjetivas. ¿Cuál es la diferencia? Las OXTO, que les va a dar a conocer características, les va a dar a conocer características, les va a dar a conocer cualidades reales de lo que está describiendo. No va a inventar, no va a aumentar. Entonces, cuando hablamos de objetivo, como nos dice acá, presentan objetos tal y como se presentan en la realidad. Un ejemplo, vamos con el ejemplo para que se entienda lo que se está explicando. En La Mancha abundan lagunas pequeñas. Algunos son de agua salada, rodeada de escasa vegetación. En otras zonas el paisaje es muy árido. La Mancha es un lugar, colegas, es un sitio. Entonces, aquí está describiendo, como pueden acá ustedes observar, abundan lagunas pequeñas. ¿Cómo describe? ¿Cómo describe a este lugar? Algunos son de agua salada, se está refiriendo a las lagunas ¿de quién? A las lagunas de La Mancha. Miren cómo sigue describiéndolas. Rodeada de escasa vegetación. En otras zonas el paisaje es muy árido. En otras zonas ¿de quién? De La Mancha. ¿De quién? De el lugar. Entonces acá podemos ver descripciones objetivas porque están dando a conocer características, están dando a conocer en este caso descripciones de este lugar. A diferencia de una descripción subjetiva que nos dice, Ocentejo, también otro lugar, lindo y escondido lugar, en medio de hermoso paisaje, entre huertas, arboleadas y frondosos togales centenarios. Ah, pero acá igual, está describiendo. Exacto, pero acá, no, este es algo creado, este lugar, a diferencia de La Mancha. Por eso dice, expresa con nuestras palabra la imagen de un fragmento de la realidad interior o exterior con un lenguaje embellecido. Miren, acá nos manifiesta, abundan lagunas pequeñas, algunos son de agua muy salada. Acá dice, lindo y escondido lugar en medio de un hermoso paisaje, entre huertas arboleadas y frondosos nogales centenarios. Como que le da una descripción más literaria, le da una descripción con las palabras que utiliza, más refinada a la objetiva. Tus ojos son celestes o tus ojos son azules. Tus ojos son como el mar. Está diciendo lo mismo. Una es objetiva y la otra la está utilizando de forma subjetiva. Tu cabello está color blanco. ¿Qué quiere decir? Que quizás es ya su cabello no se está ahí por la edad que tiene. Tu cabello, no sé, se parece a la nieve, algo así podría ser. Está diciendo lo mismo, pero utilizando otros términos. Al decir tus ojos son azules, estoy utilizando una descripción objetiva. Tus ojos son como el mar. Ah, estoy diciendo lo mismo, pero utilizando una forma literaria. Por lo tanto, estoy haciendo una descripción subjetiva. Muy bien, colegas. Entonces, recordemos que cuando hablamos de descripciones, no solamente nos basamos en descripciones de una persona. Aquí, en este ejemplo, podemos observar que está refiriéndose a descripciones de lugares. De lugares. Muy bien. Aquí, pueden describir acá nuevamente, se les dice lo que ya acabo de decir, lugares, describe a una persona. Si van a describir a una persona, van a describir la parte física.
Hay que tener en claro también, colegas, que cuando se describe, se puede describir de estas dos formas, ¿ah? Subjetiva y objetiva. No vayan a pensar que siempre se va a describir de forma objetiva o no vayan a pensar que siempre se va a describir de forma objetiva. O pueden utilizar en el mismo texto las dos formas. Se refieren al mismo hecho, se refieren a la misma persona, se refieren al mismo lugar, pero empiezan describiéndolo de forma objetiva y de ahí continúan describiéndolo de forma subjetiva. ¿Es válido? Es válido. Es válido. Recuerden que para los escritores, para los autores, la forma de narrar o la forma de describir o la forma de plasmar lo que ellos quieren dar a conocer es de acuerdo a su estilo, de acuerdo a cómo ellos desean transmitir el mensaje. Muy bien. También otro tipo de descripción está la autopeya, descripción del carácter también, miren, del carácter de una persona o la descripción de un objeto. Entonces, hasta ahí hemos conocido, colegas, lo que hablamos, las dos tipos de descripciones, tanto la narrativa como la descriptiva, los dos tipos de textos, perdón, los dos tipos de textos. Vamos por el tercer texto. Vamos por el texto expositivo. Un texto expositivo, colegas, es aquel texto que se dedica o es aquel texto que se direcciona en informar, pero en informar de forma objetiva. Y eso es a través de explicaciones sobre un determinado tema. Entonces, texto expositivo informa. Informa. La información que te da se manifiesta a través de un lenguaje claro y a través de un lenguaje preciso. ¿Qué quiere decir preciso? Quiere decir las palabras exactas. Quiere decir que no haya mucha redundancia, que vayan a explicar el tema o a informar el tema directo, no dando como en algunos textos se presentan, ¿no? Dando redundancia o para llegar a una cosa se repiten las ideas. Hay repetición de ideas. Por eso el texto expositivo es aquel texto que, en este caso, como manifiesta con un lenguaje claro y preciso. Se escribe en tercera persona. ¿Por qué se escribe en tercera persona? Porque va a dar a conocer o va a informar sobre algo. Sobre algo. Así como un texto narrativo tiene su inicio, su nudo, su desenlace, un texto expositivo tiene su introducción, tiene su desarrollo y tiene su conclusión. En la parte de la introducción hay algunos textos expositivos que pueden iniciar con un interrogante, con una pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado qué es, supongamos, qué es la onomatopeya? Pues, según, o de ahí de la interrogante viene un ejemplo. Y de ahí comienza a explicar qué es la onomatopeya. Eso vendría a ser en el desarrollo de esta figura literaria, ¿no? Y concluye, ¿no? Que a comparación de otras figuras literarias, quizás es la más usada por tal. Depende de la persona en este caso que está informando sobre el asunto o el tema que se quiere dar a conocer. Entonces, la parte, ¿cómo está formado? Por una introducción, un desarrollo y una conclusión. Eso no quiere decir que nos va a venir introducción, desarrollo. No, así no nos va a venir los textos. Los textos va a venir, en este caso, escrito. Ya nosotros vamos a tener que identificar si se trata de una introducción, si se trata de un desarrollo, si se trata de una conclusión, de dónde a dónde empieza el desarrollo, de dónde a dónde empieza y culmina la conclusión. Claro que la conclusión culmina con el punto final. Entonces, estas son las partes de un texto expositivo, colegas. También, si hablamos de textos expositivos, tenemos el divulgativo y tenemos el especializado. Cuando hablamos de texto expositivo divulgativo, es cuando, en este caso, el lector, para que entienda el texto, no es necesario que tenga
que tenga conocimientos previos. No es necesario que tenga conocimientos previos. ¿Por qué? Porque es un texto, en este caso, expositivo, es una información no tan compleja, a diferencia del texto especializado. Si nos hablan o nos informan sobre el avance de las vacunas para combatir con esto del COVID, del SARS, sobre las nuevas cepas, y comienza en este caso a poner términos, tecnicismos, empiezan a poner palabras no propias de los investigadores. Para poder entender ese texto, vamos a tener que conocer algo sobre el significado de esas palabras. Entonces, ahí ya no estamos hablando de un texto expositivo divulgativo, estamos hablando de un texto expositivo especializado. Por eso que la diferencia entre un especializado y un divulgativo es que el lector, cuando se informa sobre un tema o cuando está leyendo un texto expositivo especializado, tiene o debe de tener conocimiento previo sobre el tema que va a leer, porque si no, no va a entender nada, no va a comprender nada. Por eso que el texto, en este caso expositivo, cuando se trata del especializado, es un poco más complejo que el divulgativo. El divulgativo, por ejemplo, también nos pueden informar sobre la vacuna, pero de forma general, no tan detallada, no se ahonda mucho en darnos a conocer la investigación. No usa tantos tecnolectos. Entonces, vamos a poder comprenderlo más fácil, a diferencia del especialista. Y acá les he colocado un texto, ¿no? Si el texto, expositivo es aquel, como dice, que informa, entonces, miren, aquí, este es un ejemplo, habla Brasil del nombre a un país situado en América del Sur, concretamente en la zona más oriental del continente, además es el país de América Latina con mayor extensión, ya que cuenta con una superficie aproximada de 8.5 millones de kilómetros cuadrados. Principalmente, el país está comprendido entre los trópicos, por lo que no se producen grandes variaciones climáticas durante las 4 estaciones del año. Y sigue narrando, ¿no? Sigue narrando sobre, en este caso, el país de Brasil. ¿Se puede entender? Sí. ¿Nos está informando? Sí. ¿De quién es la información? En este caso, de este país, que es de Brasil. ¿Necesito yo tener un conocimiento previo? No, porque acá me está dando toda la información para yo conocer sobre este país, que es Brasil. Pero si aquí me hablan, por ejemplo, de Brasil, pero último descubrimiento científico, comienza a colocar tecnolectos, comienza a contar la investigación más profunda sobre su descubrimiento que se ha hecho, y yo no tengo noción o nunca he escuchado sobre ese descubrimiento, se me va a hacer un poco tedioso comprender el texto. Entonces acá estamos hablando de un texto, en este caso expositivo, de tipo divulgativo. ¿Por qué? Porque nos está informando, sí, pero yo no necesito tener conocimientos previos para poder entender esta información. Es fácil porque las palabras como manifiesta acá su teoría, lenguaje claro, lenguaje preciso, que voy a entender al momento de leer. Eso es con respecto al texto expositivo. Y culminamos con el último tipo de texto, el texto argumentativo. Cuando hablamos de texto argumentativo, colegas, se refiere a la posición, en este caso, del autor. El autor plantea su tesis. ¿Qué quiere decir plantea su tesis? Da a conocer su opinión. Pero esa opinión que él tiene sobre algo, para convencer, porque el texto argumentativo, su función es trata de influir
Trata de persuadir al lector. Pero no van a colocar o no va a ser considerado un texto argumentativo en donde, en este caso, el autor plasma su tesis y ponga en el desarrollo de su texto, porque yo creo que es así. No. Su tesis, su idea, él lo va a argumentar en base a hechos reales. Él se va, en este caso, al lector lo va a persuadir porque va a demostrar que su idea o su tesis es real, porque quizás en algunos textos va a citar a escritores o autores que, igual que él, piensan lo mismo. Entonces, un texto argumentativo, como dice acá, persuade al receptor o convence de su punto de vista. Defiende su posición o idea denominada en este tipo de texto como tesis. Entonces, sí, en la pregunta nos colocan, ¿qué tipo de texto es el que se presenta de acuerdo a la tesis planteada? Solamente con leer la palabra tesis se está refiriendo a un texto argumentativo. La tesis no se presenta en un texto narrativo, mucho menos en un descriptivo, más aún en un texto expositivo. Ahí ya les dio la respuesta. ¿Qué tipo de texto es de acuerdo a su tesis? Ahí ya les dijo ya qué tipo de texto es. Ahí les dijo que es un texto argumentativo. El texto argumentativo trabaja con las tesis, trabaja con las ideas, la idea que plantea el escritor y que va a argumentarlo para que el receptor cambie de opinión y lo persuada con su idea. La tesis lo defiende, dice, con argumentos los cuales afirman, demuestran o sustentan la validez de su idea. Generalmente no se encuentra texto argumentativo puro. Claro, va a haber algunos casos en que el texto va a ser argumentativo, pero dentro del desarrollo van a encontrar algunos párrafos en donde narre, algunos párrafos en donde describa, pero no quiere decir que sea descriptivo o narrativo, sino que viene a ser un texto argumentativo porque está iniciando con una tesis. Y ahora, pero hay confusión porque si narra y describe, pero yo cómo voy a estar segura que es un texto argumentativo, porque igual que los otros textos, un texto argumentativo también tiene su estructura y va a empezar con una introducción. Dentro de la introducción va a estar la presentación del tema. ¿Qué más? Ojo, que vamos a ver con el ejemplo. Busca la atención del lector y la exposición de la tesis. Dentro de la introducción va a estar la presentación del tema y va a estar su idea, su posición, en este caso, del autor. Vamos con este texto, colegas. Dice, los videojuegos, un nuevo espejo en que mirar nuestra cultura. Cada cierto tiempo, un joven o un grupo de jóvenes del mundo industrializado comete una atrocidad que les cuesta la vida a sus compañeros y sus maestros del colegio o a los desafortunados transeúntes de un centro comercial. Y cada vez que ello ocurre, aparecen en los medios de comunicación los sospechosos habituales, el rock pesado, las historietas y especialmente los videojuegos. Hasta acá. Si ustedes se dan cuenta, colega, bueno, no puedo acá pintar porque es una imagen. Acá nos está dando él su tesis, su idea. ¿Cuál es su idea? ¿Qué nos está diciendo iniciando el texto? Y nos dicen que tiene que entrar con la introducción. ¿Y cuál es su introducción? Acá está poniendo un ejemplo, está contando una historia sobre la influencia
que tiene, ¿no? En este caso, los videojuegos. ¿Qué dice? Que un grupo de jóvenes comete una atrocidad que le cuesta la vida. Está dando ahí una introducción, una pequeña introducción, para de ahí llegar a su punto de vista, a su idea, para llegar a su tesis, en donde dice que si un adolescente o un grupo de adolescentes, en este caso, comete algo a algunos, eso es lo que está diciendo el texto. Eso es lo que está diciendo el texto, que para la sociedad los culpables son el rock pesado, o sea, el tipo de música, son las historietas y en especial son los videojuegos. Esa es su idea, eso es su tesis. ¿Qué está planteando? Que manifiesta que para la sociedad el rock pesado, las historietas y los videojuegos son los culpables, según los medios de comunicación, del comportamiento negativo, ya sea, como dice acá, de un joven o de un grupo de jóvenes. ¿Planteó su idea? Planteó su idea. ¿Hizo una introducción? Hizo una introducción a través de un ejemplo, a través de un caso. ¿Qué más? De ahí viene la argumentación. ¿Qué es argumentar? Argumentar, como dice, conjunto de razones que sostienen la tesis. ¿Por qué yo pienso esto? Yo pienso esto por esto, y estoy argumentando. Vamos a seguir leyendo. Se los acusa de contaminar las mentes de los niños, mire. Y acá sigue toda. ¿A quién se les acusa? Se los acusa al rock, a las historietas y a los videojuegos. Él sigue manifestando. ¿Qué dice? Que se los acusa de contaminar la mente de los niños con violencia, de expresar antivalores y de ser una influencia nefasta en la sociedad contemporánea. ¿De quién está hablando? De estos tres casos, del rock, de las historietas y de los videojuegos. Se trata de una acusación ingenua. Para él, para la persona que está escribiendo este tipo de texto, pero vamos a seguir leyendo. Conservadora, más dispuesta a buscar un chivo expiatorio cualquiera que reflexionar sobre el mundo en el que sus hijos nacieron. O sea, para él, miren, o sea, él, en este caso, la persona, el escritor, dice, ¿cuál viene a ser su argumentación? Que lo que da a conocer los medios de comunicación sobre la influencia negativa que tienen las historietas, el rock pesado y los videojuegos, que por culpa de ellos los chicos están como están. Él dice no. El autor dice no. No se trata de eso. ¿Se trata de qué? Como acá manifiesta, eso es algo ingenuo. Es una idea pasada que se tiene. ¿Qué más dice? Sino que en vez de echar la culpa, mejor pónganse a reflexionar sobre el mundo actual en que están los jóvenes. Eso es lo que nos dice en este caso la persona que ha escrito este tipo de texto. Un caso equivalente al de quien al verse al espejo descubre en su frente una inmensa espinilla y se convence de que es hora de desechar el espejo. Al fin de cuentas, los videojuegos son un producto cultural, no muy distinto de la literatura. ¿Cómo, si se pueden dar cuenta, ese es un texto argumentativo? Él está dando a conocer, está defendiendo su punto de vista. Como el autor dice que un videojuego, para él, es un producto cultural. O sea, trata de convencer o trata de influir en aquellas personas que tenían la idea de que, de los culpables o estaban de acuerdo que los videojuegos son algo negativo para el alumno. Él trata de, para el alumno, para el joven, para el estudiante, él trata de influir y decirles que no es cierto. Y todavía lo compara acá, miren, a los videojuegos como un producto cultural.
no muy distinto de la literatura. Lo compara con la literatura y el cine, cuya labor es devolvernos una imagen más o menos literal de nosotros mismos, del mundo que creamos, de las decisiones que tomamos o de los escapes fantásticos con lo que soñamos para huir de él. Imagínense, ¿qué nos está diciendo? Que estos videojuegos, en vez de echar la culpa que influyen negativamente, para este escritor nos dice que estos videojuegos da a conocer que la forma de vida actual de las personas. Eso viene a ser la argumentación, cómo defiende su idea. Él la defiende su idea desde aquí, cuando dice que se trata de una acusación ingenua y comienza a argumentar por qué cree eso. Y lo argumenta comparándolo con la literatura y comparándolo con el cine. ¿Cuál es la última parte? La conclusión. Y si es la conclusión, a ver. Aquí está. Dice, ¿y no existe la misma carga de violencia, horror y sufrimiento en un noticiero vespertino? ¿O no estamos tan interesados en averiguar qué consecuencias tienen las guerras que hacemos, los crímenes que cometemos y el sufrimiento que causamos y recibimos en el mundo real sobre la psique temprana de nuestros hijos? Miren, ¿cómo concluye con una serie de interrogantes? ¿Cómo concluye con una serie de preguntas? O sea, si tanto ustedes se quejan de los videojuegos que tratan de violencia, que en este caso influye mucho en la mente de un alumno, influye mucho en la mente de un adolescente, entonces, ¿por qué no se quejan de los diarios? ¿Por qué no se quejan de la televisión? ¿No? En este caso, que también pasan violencia. ¿Por qué ahí no se quejan? O también, un claro ejemplo, ¿no? A veces nos quejamos que los adolescentes son así, pero los padres dejan ver, por ejemplo, esos realities en donde se ve que un joven está con un día con una señorita, al otro día ya no está con ella, está con otra, está con otra. Entonces, ¿cómo no se quejan de eso? Eso es lo que nos dice el autor. O sea, te quejas de un videojuego que es violento, pero no te quejas de lo que ven o de lo que dejas que tus hijos vean en los medios de comunicación. A eso concluí. Por eso, la forma como escribe uno es propio. En este texto podemos observar que su conclusión lo deja, la conclusión lo deja para que el lector reflexione y responda a estas interrogantes. Él no pone la conclusión de su punto de vista de él, lo cual hay algunos textos que va a haber una conclusión de acuerdo a su punto de vista del escritor. Pero este escritor, su conclusión no está poniendo su punto de vista, está poniendo de que cada lector concluya de acuerdo a lo que piensa conforme ha leído ese texto. Cuando dice, ¿y no existe la misma carga de violencia, horror y sufrimiento en un noticiero vespertino? Eso te pregunta a cada uno de los lectores el autor. ¿O no estamos tan interesados en averiguar en qué consecuencias tienen las guerras que hacemos? Eso también le pregunta el escritor a cada uno de los lectores, para que saquen sus conclusiones. ¿Es válido? Es válido. ¿Siempre se va a terminar con preguntas? No. No, porque va a haber textos argumentativos en donde ya la conclusión va a venir escrita de acuerdo a la idea o de acuerdo al punto de vista del escritor, colegas. Entonces, ahí están con estos ejemplos que les he colocado, que han sido, en este caso, los que se pueden marcar bien las partes de un texto argumentativo
y también de los otros textos para que se pueda entender las diferencias de un texto descriptivo, argumentativo, narrativo y expositivo. Muy bien, estos 4 tipos de textos corresponden a los textos continuos. Perdón, y tenemos bueno, este de acá también se ha considerado, pero no es muy frecuente. El texto instructivo. Este texto instructivo, ¿no? Son aquellos textos que nos marcan o nos dan a conocer pautas a seguir para llegar a algo. Por ejemplo, tenemos las recetas de cocina. Es un claro y típico ejemplo de un texto instructivo. Instructivo, te dice lo que tú tienes que hacer, los pasos que tienes que realizar para llegar a un fin. Tiene su título, tiene los elementos que se utilizarán, en este caso, ¿no? Si de cocina, materiales. Un texto instructivo también, colegas, son cuando uno, por ejemplo, compra un ropero que está por armarse, nos viene así como una tableta, una laminilla en donde nos da las instrucciones, también es un texto instructivo. Cómo colocar o cómo hacer funcionar esa cocina moderna, también, y nos dan ahí como un pequeño librito y nos dice, ¿no? Que presiones esto, presiones el otro. Es un claro ejemplo de un texto instructivo. Eso, muy bien, eso exactamente, se me fue de la idea, colega Eugenia, exacta, muy bien. Un manual, ¿no? Los manuales, ahí está, los manuales. Esos son claros ejemplos de los textos instructivos. Gracias por su colaboración, colega Eugenia. Eso es. Entonces, estos 5 tipos de textos, colegas, pertenecen a los textos continuos. Claro, así es, colega Richard, las recetas, ¿no? Las recetas, cuando quieren preparar, nos dan las instrucciones, ¿no? Para preparar un plato, un postre. Para armar también, a veces compramos, por ejemplo, una pesa, ¿no? Y nos ponen ahí para armar el manual, como manifestó la colega, es un texto instructivo. Es un claro ejemplo de textos instructivos. Muy bien, y cuando hablamos de los textos discontinuos, estos textos, bueno, no son casuales de presentarse en los exámenes para los docentes, pero los textos discontinuos son aquellos textos, ¿no? Que el punto principal viene a ser la imagen. No hay mucho texto. El texto solamente sirve para complementar. Una gigantografía, por ejemplo, las publicidades, ¿no? En la parte de las campañas políticas, ¿no? Ponen ahí la imagen del candidato o de un producto que van a vender, de una gaseosa, no sé, de un yogur, la imagen, por acá le ponen el lema, el eslogan. Ese viene a ser un texto discontinuo. O cuando ponemos un gráfico de barras, cuando nos viene el recibo de la luz o el agua y nos ponen ahí las barras, si de acuerdo al mes ha subido el consumo, ha bajado el consumo, estamos hablando de un texto discontinuo. De los cupones que nos dan, ¿no? Cuando a veces hay algunas tiendas que por la compra el monto tanto, te ganas, por ejemplo, este cupón y entras al sorteo en las fechas festivas como el Día de la Madre, ¿no? Que este cupón nos da para que entres al sorteo de una canasta. Eso es un texto discontinuo. Los mapas conceptuales, las infografías, eso vienen a ser los textos discontinuos. Hay colegas, hay en algunos casos en donde viene un texto continuo y además le agregan su parte estadística. Le agregan como complemento. ¿Es válido? Es válido. Es válido. Pero vuelvo a repetir, en el caso de para el examen de nosotros, les vienen textos continuos. Pero es muy importante también conocer qué es un discontinuo, porque a veces nos viene la palabra de discontinuo y no sabemos a qué se refiere. Muy bien, ahora sí, dicho eso y explicado esos tipos de textos, vamos ahora con la práctica, colegas. Vamos, a ver. Voy a desglosar. Ahí. Tienen el material, es enviar el material.
Vamos leyendo, van dando colegas su lectura rápida, van analizando y me van escribiendo qué tipo de texto es y después lo analizamos. Vamos, colegas, vamos leyendo. Ya, perfecto. A ver, tenemos, muy bien, tenemos respuesta C, tenemos respuesta E. Ya, muy bien, tenemos respuestas. Muy bien, colegas, a ver si el resto me va escribiendo, si es que ya lo tiene. Perfecto, tenemos respuesta C. Muy bien, a ver, vamos dejando 2 minutitos más para aquellos colegas que siguen leyendo. Muy bien, tenemos también alternativa E. Ya, perfecto. No, a ver. No, aquí. Me equivoqué acá. Han puesto E. Pensé que habían puesto D. Tengo C, E. Muy bien, entre estas dos están escribiéndome, colega, C y E. O sea, descriptivo y narrativo. Muy bien, entre estas dos opciones, entre estas dos alternativas, me están colocando las respuestas. Muy bien, a ver, vamos a leer qué dice el texto número 1, colegas. Dice, la orología, ciencia del reloj. En el título, colegas, en el título ya nos da un indicio. En el título
ya nos da un indicio qué tipo de texto es. Pero vamos a leer el texto, vamos a leer el texto. ¿Qué nos dice? Una de las artes más antiguas es la orología, es decir, la ciencia utilizada para la construcción de los relojes. Acá nos da otro indicio, colegas, de qué tipo de texto se trata. El corazón de estos aparatos es una pieza llamada escape, la cual regula el ritmo, era la energía que mueve la maquinaria. Cuando dicha energía se libera en pequeñas cantidades y a intervalos regulares, es posible medir periodos de tiempo. Si bien se desconoce el momento exacto de la invención del primer reloj completamente mecánico, se marcó un hito alrededor del año 1500, al crearse los primeros modelos portátiles. El de pulsera, hoy tan común, es relativamente reciente. Su uso se generalizó a finales del siglo XIX, sobre todo en las damas. Comienza a contar acá. Durante la Primera Guerra Mundial, los oficiales de artillería descubrieron las ventajas de llevar este objeto en la muñeca, en vez de guardarlo en el bolsillo. A partir de entonces ganó gran popularidad. En la actualidad, la mayoría de los modelos son electrodomésticos y emplean cristales de cuarzo. Cuando recibe la forma adecuada y se coloca en el circuito electrónico requerido, cada pieza de cuarzo vibra con una frecuencia constante, lo que cumple las funciones de un péndulo de rápido movimiento, ¿verdad? Aparte del reloj. Calibrar los relojes mecánicos o de cuarzo para que funcionen con exactitud en una labor sumamente difícil. Así que, sin importar de qué tipo sean, siempre se atrasarán o adelantarán un poco. No obstante, ya hay modelos de cuarzo que se autocorrigen periódicamente por las señales de relojes atómicos, los cuales, según los fabricantes, tiene un error máximo de 1 segundo o en 1.000.000 de años. Muy bien, colega. Muy bien, acá tenemos otra alternativa. Es la misma, coinciden en la... Perfecto. Recordemos, colegas, que se ha explicado 5 tipos de textos. Saquemos el instructivo, que no tiene nada que ver ahí. Nada que ver ahí. Saquemos el argumentativo, porque no está dando puntos de vista. No hay tesis. Saquemos el deductivo, porque deductivo no es un tipo de texto. Deductivo es la posición de una idea principal en un texto, que es diferente. Ahora, nos quedamos entonces, sacamos estos. Nos quedamos con el narrativo, nos quedamos con el descriptivo y nos quedamos con el expositivo. Vamos primero con el narrativo. Para que un texto sea considerado narrativo, colegas, hemos dicho que debe de tener su inicio, su nudo y su desenlace, su estructura. Está dentro de esta estructura, está dentro de un inicio, de un nudo y un desenlace. Este tipo de texto tiene esta estructura, este tipo de texto. O sea, no hay que confundir, no, está narrando, entonces es narrativo. No. Para que sea narrativo, tiene que tener una estructura. Profesora, pero usted dijo que también hay tipos de textos narrativos. Acá vamos a retroceder. Usted también manifestó que hay tipos de textos narrativos informativos. Claro. Pero cuando hablamos de informativos, hablamos de los históricos. ¿Qué es historia?
sucesos pasados de importancia social. Hablamos del periodístico. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver este tipo de texto con el narrativo? Ah, que está informando. Ahí está la palabra. Está informando. Y acá, ciencia del reloj. ¿Qué nos quiere decir ciencia del reloj? Nos está manifestando cómo nos está contando, nos está informando, ¿verdad? ¿Cómo es que hasta que llegue en la actualidad de utilizar el reloj manual, cómo ha pasado? Y todavía nos dice, una de las artes más antiguas es la orología, es decir, la ciencia utilizada para la construcción de los relojes. ¿Qué nos está dando acá? Nos está dando la introducción, nos está manifestando de qué vamos a hablar. Y de ahí comienza a narrar, comienza a hablar sobre esta construcción de los relojes. Se comienza a desarrollar su tema. ¿Y qué nos dice al final? ¿Qué nos dice? De aquí, calibrar los relojes mecánicos o de cuarzo para que funcionen con exactitud es una labor sumamente difícil. Y de ahí nos dice, así que, sin importar de qué tipo sean, siempre se atrasarán o adelantarán un poco. No obstante, pero, y comienza. Tiene su introducción, tiene su desarrollo y tiene su final. Si nos está informando, colegas, de algo, en este caso de la evolución del reloj, ¿de qué tipo de texto estamos hablando? Muy bien, colega Yadira. ¿De qué tipo de texto estamos hablando? Si nos están informando, eso es, colegas. Nos están dando a conocer, nos están informando sobre el reloj. Estamos hablando de un texto expositivo. Expositivo nos están hablando. Y si hablamos de tipo de textos expositivos, colegas, ¿qué tipo de textos expositivos será? ¿Un divulgativo o un especializado? ¿Qué dicen? ¿Qué tipo de texto será? De acuerdo a esa lectura. ¿Están utilizando tecnolectos? ¿Están utilizando palabras muy rebuscadas? ¿Especializado? No. Para que nosotros entendamos esta lectura, hemos tenido que leer anteriormente. ¿Hemos tenido ya conocimiento sobre los relojes? No. Basta con esta lectura que es simple para entender lo que nos quiere decir el escritor. Entonces estamos hablando de un divulgativo. ¿Es fácil de entender? ¿Lo hemos podido entender ese texto? Lo hemos podido entender. Lo hemos podido entender. Entonces estamos hablando de un texto expositivo divulgativo. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos al número 2. A ver, vamos al número 2. Voy a desglosar. Lean con paciencia, nadie les apura y me responden la pregunta. Analicen, concéntrense y analicen bien el texto.
Ya, muy bien. Tenemos, a ver, respuestas. Alternativa A. Perfecto. Tenemos alternativa, ¿qué es? E. C. Muy bien. Perfecto. A ver. Cuando hay diferentes respuestas es bueno, porque así se puede discutir la respuesta. Muy bien, alternativa C. Coinciden en la alternativa C. Muy bien. La D. Expositivo. Perfecto. Ya, muy bien. Si me pone colega Elma informativo, entonces me quiere decir que es un expositivo. Ya, perfecto. Tenemos C. Muy bien, colegas. Entonces, las respuestas están, claro, el deductivo, anúlenlo porque no es un tipo. Este ya está de más. Pero viene. Para aquel que no conoce puede marcar el deductivo. En las respuestas viene. No es un tipo de texto, pero lo pueden considerar. Muy bien, veo que la mayoría coincide en el expositivo. La mayoría coincide en el expositivo. Muy bien. A ver, vamos leyendo el texto, colegas. ¿Sí? Vamos leyendo el texto para ver qué nos dice este segundo texto. Nos dice, el fuerte olaje previsto para los próximos días hace temer una tragedia ecológica en el archipiélago ecuatoriano de Galápagos, ante el posible agravamiento del derrame procedente de un buque cargado con más de 900.000 litros de combustible. Miren, acá nos está dando a conocer sobre, hasta aquí nos está dando a conocer sobre una tragedia ecológica, pero se tiene previsto, dice. Se tiene previsto sobre esta tragedia ecológica. Ah, ok. En el archipiélago ecuatoriano de Galápagos. Muy bien. Y eso es ante un derrame, dice, del buque cargado con más de 900.000 litros de combustible. El carguero de bandera ecuatoriana, Jessica, así se llama el carguero, encalló el pasado martes cerca de la isla de San Cristóbal. Encalló en los Galápagos, a 11.000 kilómetros de las costas continentales del país. El Parque Nacional Galápagos, hábitat de especies biológicas únicas que inspiró a Charles Darwin, miren, acá está completando, nos está dando más información todavía. La teoría de la evolución natural y que es el máximo polo turístico de Ecuador, alertó hoy el agravamiento de la situación. La alarma obedece a un cambio de escoramiento del buque que se ha inclinado a 25 grados, lo que combinado con una falta técnica de la tripulación del buque ha ocasionado un derrame del búnker, o sea, petróleo parcialmente procesado. Estaba siendo evacuado, indicaron fuentes del parque. Acá hay una palabra, colegas, que nos dice ya qué tipo de texto es.
Por eso hay que leer bien, hay que identificar bien esas palabritas que ya nos dan un indicio de qué tipo de texto es. Esta palabra, fuentes, indicaron fuentes. Cuando dice indicaron fuentes del parque, ¿qué se refiere fuentes? ¿Qué quiere decir indicaron fuentes del parque? ¿Qué quiere decir eso, indicaron fuentes? A ver, colegas, vamos, escriban. ¿Qué quiere decir esa parte? Indicaron fuentes del parque. A ver, vamos, ¿cómo? Quiero leer qué interpretan con indicaron fuentes del parque. Ya, colega Taylor, información, ya. ¿Quiénes son las fuentes? ¿Quiénes o qué son fuentes? A ver, ¿fuentes es qué o es quiénes? Entonces, ¿se refiere a alguien o se refiere a algo? Informaciones brindadas. Entonces, eso, ¿verdad? Muy bien. Informaciones brindadas. Alguien uno o un grupo, pero acá no dice indicaron fuentes, no dice indicó la fuente, indicaron fuentes. Entonces, si a nosotros nos están diciendo, colegas, fuentes, ¿qué tipo de texto? A ver, vamos con las alternativas. Me ponen argumentativo. Recuerden que cuando es argumentativo, es una opinión. Es una opinión que da el escritor y esa opinión él lo va a argumentar, o sea, la va a defender esa opinión para finalmente dar su conclusión. ¿Acá dónde hay una opinión? Acá no hay ninguna opinión. Acá él está dando a conocer, como dice los colegas, está informando. No hay ninguna opinión, como el texto que habíamos leído en el ejemplo. Por lo tanto, no puede ser argumentativo. ¿Dónde está la opinión ahí del escritor hacia el lector? ¿Dónde está cambiar la conducta? Ah, muy bien, señalan. Muy bien. No puede ser un argumentativo. Muy bien, acá nos coloca, bueno, usuario en puesto, señal administrativo del Parque Nacional de Galápagos. Perfecto. También tenemos otra respuesta, descriptivo. ¿Dónde está escribiendo? No, es que acá dice el Parque Nacional Galápagos, hábitat de especies biológicas únicas que inspiró a... No, acá está describiendo. Esa es una información que nos está dando sobre lo que están manifestando anteriormente. ¿Hay descripciones? ¿Hay descripciones? Son informaciones complementarias. No hay descripciones. A ver, vamos. Nos queda expositivo y narrativo. Vamos por el expositivo que he visto que también han coincidido. Ah, profesora, nos está informando. Nos está informando. Tienes toda la razón. Nos está informando. Pero el expositivo debe de tener su introducción. En la introducción va a mencionar el tema. ¿Cuál sería la introducción en este texto? Si estamos hablando de un expositivo. Colegas, no vayan... Ah, informa, ya, expositivo.
Analicen bien, ¿no? Analicen bien. ¿Dónde está la estructura? ¿Dónde está la introducción? Si nosotros retrocedemos acá, acá nos dice, ¿no? Que una de las artes más antiguas es la orología. Ah, acá nos está dando una introducción de qué vamos a hablar. Y todavía no dice qué es la ciencia y comienza a informar. Aquí, ¿dónde está informando? No, ¿dónde está la introducción en este texto? Acá empieza. Aquí empieza de frente a hablar sobre este olaje que puede provocar una tragedia. Está informando de frente. Y esa tragedia, ¿por qué? Por el buque con 900.000 litros de combustible. Sigue narrando, sigue informando, sigue informando. Pero aquí está el indicio de qué tipo de texto. O sea, según fuentes nos informaron que el día de ayer, en ese accidente de tránsito, el culpable fue el peatón. Según testigos, según fuentes, nos indicaron eso de ahí. Nos indicaron según las fuentes. ¿Qué estoy hablando? ¿Qué tipo de texto? Según testigos nos dieron a conocer que el pescador, ¿no? Su negligencia porque salió a tal hora y no se podía, o que el, el turista pasó la bandera roja, según fuentes, según testigos. ¿Qué nos está dando a conocer? Nos está informando, pero ¿qué tipo de información? Según fuentes. ¿Qué estoy haciendo cuando yo les digo, colegas, según fuentes? Según fuentes nos acaban de manifestar que en ese colegio se presentó casos de COVID, según fuentes. ¿Qué estoy hablando ahí, colegas? ¿Qué estoy manifestando según fuentes? Estoy hablando de un texto narrativo, informativo, periodístico. Según fuentes, nos acaban de manifestar que esto ha pasado, según fuentes. Por eso, repito, al real, claro. Hay que tratar de leer bien el texto y de analizar esas palabras claves que se nos presentan y muchas veces esas palabras nos indican qué tipo de texto es. Profesora, pero no tienes un nudo, tienes un desenlace, ¿no? Ah, pero ¿qué nos está diciendo? Que dentro del texto narrativo también existe el texto narrativo, el periodístico. Y acá nos dice, no. Pero no hay una de las claves. ¿Cómo que no? ¿Cuál sería, colega Fabiola? No hay una clave bien delimitada, no hay. Pero ¿qué? A nosotros nos están diciendo qué tipo de texto es. Es eso, colega Fabiola, es narrativo. Ahora, si a nosotros nos preguntara qué tipo de texto narrativo es, ahí sí nos pueden colocar tipos de texto popular, periodístico. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. A nosotros nos están diciendo qué tipo de texto es. Y eso, el informativo, está dentro, el periodístico está dentro del narrativo. Ahora acá también hay otra cosa. Cuando hablamos de si nosotros nos pueden decir
nos puede venir la pregunta, ¿qué tipo de texto es? O nos puede venir, según la superestructura, el texto es. Cuando hablamos de superestructura, también nos referimos al tipo de texto, que es lo mismo. Por eso que se está colocando ahí. Puede venir superestructura o qué tipo de texto es lo mismo. Muy bien, colegas, muy bien. Entonces sería texto narrativo. Perfecto, vamos al número 3. A ver, vamos leyendo. A leer tranquilos, analicen y pónganme sus respuestas, colegas. Muy bien, tenemos ya alternativa B. Colega John. Perfecto, colega Elizabeth, coincide. Usuario. Ya, muy bien. Colega Fiorella. Ya están coincidiendo, muy bien, alternativa B. Colega Fabiola, igual. Muy bien, a ver, acá hasta ahorita no hay otra alternativa diferente que no sea la B. Igual la colega Yadira. A ver, vamos leyendo, vamos leyendo. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos colega Héctor. Perfecto, acá tenemos otra respuesta. Cuando hay respuestas diferentes es mucho mejor. Muy bien, colega Héctor. A ver, vamos leyendo, colegas. Dice, mi criado tiene la mesa lo cuadrado a algo, ¿ok? Y el estar en talla al alcance de la mano. Mi criado tiene la mesa, no, tiene de mesa lo cuadrado y el estar en talla al alcance de la mano. Hasta acá, miren, dice que tiene de mesa lo cuadrado. O sea, si tiene de mesa lo cuadrado, está dando a entender como una deducción ahí. Tiene de mesa lo cuadrado. Puede ser que se esté refiriendo al cuerpo, ¿no? O puede ser que se está refiriendo a la cabeza, que es medio cabezoncito. O al tronco, que es cuadrado. Porque dice, de mesa lo tiene lo cuadrado. Y el estar en talla al alcance de la mano. O sea, es bajito. Cuando dice al alcance de la mano, o sea, que es pequeño. Hasta ahí nos dice eso. Entonces está hablando de forma literal, ¿verdad? Por tanto, es un mueble cómodo. Su color es el que indica la ausencia completa de aquello con que piensa. Es decir, que es bueno. Es bien sarcástica este texto, ¿eh? Muy sarcástico. Su color es el que indica la ausencia completa
de aquello con que se piensa. Caramba, ¿qué quiere decir esto, colegas? Que su color indica la ausencia de aquello con que se piensa. ¿Qué quiere decir eso, colegas? La ausencia, o sea, ¿qué quiere decir? Que su color indica que es alguien que no tiene mucho razonamiento. ¿Y a quién asemejan? O a quién muchas veces definen a una persona por ese color, que es una persona que no razona mucho. ¿A quién, colegas? ¿A quién? Es un texto que es para pensar mucho. ¿A quién, colegas? A ver, ¿a quién? Su color, dice, indica ausencia de pensar. Muchas veces a quién indican por el color de la piel, que son personas que no piensan mucho. Claro, claro, es cierto que el criado, pero en este caso al color de la piel. ¿A quién? ¿A quién se están refiriendo? Claro, está hablando del criado, sí, pero al color de la piel. O sea, se está refiriendo a un criado de qué color. Si dice ausencia. Eso es. Muy bien, colega Taylor, ¿no? Al moreno, al africano, porque así asemeja, ¿no? Muchas veces se tiene ese pensamiento que el moreno, el negrito, es el que no piensa mucho, no razona. Hasta chistes hay, ¿no? Si tú dices, negrito que corre es delincuente, blanco que corre es deportista, así definen, ¿no? Y eso es lo que está, y por eso digo, bien sarcástico es ese texto. Las manos se confundirían con los pies si no fuera por los zapatos y porque anda casualmente sobre los últimos. Miren, las manos se confundirían con los pies. ¿Qué quiere decir? Que tiene manos toscas. O sea, manos de persona que trabaja. Miren cómo lo describe. O sea, si no fuera por los zapatos, el escritor dice que no sabría cuáles son sus manos o cuáles son sus pies, porque ambos lo tienen toscos. Así lo define. A imitación de la mayor parte de los hombres, tiene orejas que están a uno y a otro lado de la cabeza, como los floreros de una consola, de adorno, o como los balcones figurados. O sea, imagínense, dice que lo tiene las orejas por las puras, porque lo está comparando que solamente le sirven de adorno, nada más. O sea, por donde ni entra ni sale nada. O sea, que como no entiende esa persona, lo describe así, como una persona torpe, una persona tonta, mire. También tiene dos ojos en la cara. O sea, una forma sarcástica. Y está bien marcado el tipo de texto, colegas. Está describiendo. ¿A quién? Al criado. Y lo está describiendo de una forma burlona, utilizándola, ¿no? Una comparación. Eso es. Muy bien, colegas. Y ahí, ¿no? La mayor parte coincido alternativa. Alternativa. Y vamos terminando con este. Está interesante ese texto, el 3. Terminando con el número 4. A ver. Ahí si es que no lo tienen. Ahí, vamos, tienen la práctica. Si no, ahí lo coloco para que puedan observar.
Perfecto, colega. Bueno, acá sale como usuario. Es una descripción subjetiva. Tiene toda la razón, colega. Bueno, acá sale como usuario, no sé el nombre del colega. Ah, ok, a ver, no hay problema, colega Fabiola. Ahí lo voy a colocar. Ya está. Si es que no lo tiene, lo voy a ver, espérense. Voy a borrar este número 4 para que, y desde aquí, para que puedan observar. No se puede, pero bueno, ahí lo voy a dejar, ahí lo voy a dejar. Me avisan para ir subiendo más para que puedan terminar de leerlo. Perfecto, colega Charo, alternativa D, escribir. Muy bien, colega Fabiola igual. Están coincidiendo por lo visto en la alternativa D. Lo importante es que en este caso se distinga los tipos de textos que hay. Perfecto. No me vayan a poner D, colegas, porque ya el resto... A ver, ¿de qué es el D? Argumentativo. No me vayan a poner eso argumentativo porque el resto ha sido descriptivo, ha sido narrativo. No me vayan a poner eso, colegas. ¿Ah? Aquí están las opciones, colega Taylor. Informativo, descriptivo, expositivo y argumentativo. Muy bien, tenemos informativo. Perfecto.
Ahí están tenemos C, las claves. A ver, vamos avanzando, que ya el tiempo, bueno, nos ha ganado, pero vamos terminando con este texto. A ver, ¿qué dice este texto, colegas? Dice, al Cristo que no llegó desde España, los latinoamericanos lo vemos, ya, perfecto, tenemos la B, descriptivo, muy bien. Según nuestros propios intereses y perspectivas. Ah, miren qué interesante. Dice, al Cristo que no llegó. Ah, muy bien, colega Charon, perfecto. Al Cristo que no llegó desde España, los latinoamericanos lo vemos según nuestros propios intereses y perspectivas. ¿Qué nos dice este texto, colegas? Que a Cristo, según la lectura, lo vemos de acuerdo a nuestra conveniencia. Nos está diciendo, así está empezando el autor. Ya no es el Cristo real, sino el Cristo de los ricos, pecadores, de los intelectuales o de los pobres. Miren, inicia con una idea que tiene él. Dice que aquel Cristo que no ha venido de España, para el autor, la gente lo ve de acuerdo a sus intereses. O sea, ya no es el Cristo, ¿no? El Cristo que representa a los ricos, ¿no? Dice, ya no es el Cristo real. O sea, ya no es el Cristo que luchó, ¿no? En este caso, por la historia que sabemos por la parte religiosa, sino que es el Cristo ese de los ricos. O sea, cuando conviene es el Cristo de los ricos. Cuando conviene es el Cristo de los pecadores. Cuando conviene es el Cristo de los intelectuales. Y cuando conviene es el Cristo de los pobres. Eso es lo que nos dice el autor. ¿No? Como cuando fue la pandemia, recordemos que cuando estaba en todo, cómo rezaban. Ahora ya se han olvidado de rezar. Eso es lo que nos dice. Comienza con su idea. ¿Cómo define al Cristo para, según él, cómo ven algunas personas a ese Cristo? No pocos ricos y poderosos han hallado muy cómodo creer en Cristo imagen, que sufre pacientemente su calvario y guarda profundo silencio ante el dolor de las masas paupérrimas que le rodean. No pocos ricos y poderosos, o sea, no pocos, no pocos. Han hallado muy cómodo creer en Cristo imagen que sufre, o sea, que cómo lo ven a Cristo este tipo de personas. Para ellos, ¿no? Cristo representa, como dice aquí, la imagen de una persona sufrida. ¿Por qué sufrida? Por las personas paupérrimas, o sea, por las personas muy pobres, así lo define la mayoría de ricos y poderosos. O sea, para el autor, la religión o Cristo, o sea, está solamente para las personas, ¿no? En este caso de bajos recursos, para las más pobres. Es fácil tolerar a Cristo Nazareno que no irrita a los pecadores, que no despierta las conciencias encallecidas de sus adoradores. Basta con arrojarle una limosna, de cuando en cuando, y llevarlo en hombros una vez al año en presencia de las almas devotas. ¿Cómo? O sea, ¿cómo el autor con este pensamiento que tiene, mire, ¿no? De acuerdo a cómo lo ven las personas, explícame. Para algunos se le explica que por qué dice que el Cristo también es para, cómo lo ven los ricos, porque para los ricos Cristo es una representación solo para los pobres. ¿Cómo lo ve también el autor? ¿Cómo argumenta su idea? Cuando dice que, bueno, basta con que le saquen una vez al año, ¿no? Los devotos alrededor, dice, arrojarle una limosna y llevarlo sobre los hombros, dice, en presencia de, basta con esa argumentación es de acuerdo al pensamiento que tiene, que es para los pobres. Él es el Cristo de la cruz y el sepulcro.
amurallado en el templo, encerrado en urnas de cristal, reducido a la impotencia en la seguridad del claustro. Él no va a la intimidad de los hogares ni se interesa en los negocios ajenos. Su mundo es la paz sepulcral de los santuarios, de donde raras veces sale para ser admirado, complacido y llorado por las multitudes. Aquí está argumentando cómo es el Cristo en este caso. ¿Para quién? Para los devotos. O para los pecadores que van, ¿no? Que van también y se dan golpes de pecho, ¿no? Y piden perdón, hacen promesas a veces y no las cumplen. Él está argumentando cómo es, ¿no? El Cristo actual, o sea, no es el Cristo como se veía anteriormente, sino cómo es el Cristo ahora. Cómo no, cuando nos conviene, lo vemos de acuerdo a nuestra perspectiva, de acuerdo a nuestra conveniencia. ¿Cuántas ñacatitas hay, verdad? Que se dan golpes de pecho en la iglesia y salen y comienzan, ¿verdad? Eso es lo que nos, de acuerdo a nuestra conveniencia. Por eso acá dice, que no despierta las conciencias encallecidas de sus adoradores. Mire. ¿Qué más? En círculos intelectuales, el Cristo se vuelve fácilmente, está concluyendo ahí, un símbolo o una figura retórica. Se le observa desde diferentes ángulos y se le presenta como un caudillo espiritual, maestro, filósofo, reformador social, como un pobre visionero que equivocó el camino en su afán sincero de liberar al hombre. Y concluye ahí su idea diciendo eso. Diciendo en este caso, ¿no? Cómo se observa al Cristo desde los diferentes ángulos. Cuando habla de diferentes ángulos, se refiere a las diferentes percepciones, de acuerdo, vuelvo a repetir, como dice el autor, de acuerdo al interés de las personas. Así lo ven ahora Cristo, ¿no? Ahora, para todo, cuando quieren excusarse de algo y saben que están mintiendo para que lo crean, recurren a la religión. Entonces, exactamente, colega Yadira. No solamente los ricos a veces se escudan en la religión para que el pueblo crea, ¿no? También a veces los del mismo pueblo se escudan en la religión para que la otra persona les crea. Así que eso es lo que nos está diciendo el autor y nos plantea su tesis empezando el texto aquí. ¿Cómo? O sea, no es el Cristo de España, sino cómo lo ven ahora los latinoamericanos al Cristo. O sea, el Cristo de los ricos, de los pecadores, de los intelectuales y de los pobres, pero de acuerdo a sus conveniencias. Y si estamos hablando de su posición, de su idea, estamos hablando muy bien de un texto. ¿Qué tipo? Argumentativo, colegas. Argumentativo. Porque está empezando con una opinión, con una idea, con su punto de vista. Está empezando con su punto de vista. Expositivo no puede ser. Si hablamos de expositivo y de informativo, estamos hablando de los dos. A y C es lo mismo. A y C es lo mismo. Descriptivo no está describiendo, está dando su punto de vista con respecto a cómo lo ven las personas a Cristo. Muy bien, colegas. A ver. Claro, pero el texto informativo, colega, acá que me escribe, mayormente se le conoce al texto expositivo. Si estamos hablando de los tipos de textos que estamos analizando acá, el tipo de texto informativo se le conoce al expositivo. Claro que está el informativo en este caso también, que puede ser el narrativo dentro del periodístico. Sí, pero en este caso, bueno, si lo queremos ver desde ese punto, entonces vamos, lo colocamos diferente, pero también lo definen al informativo como el expositivo. Muy bien, muy bien. A ver, ¿hay alguna inquietud, sino para dar por culminado el día de hoy la clase?
Muy bien, creo que no hay nada. Muy bien, colegas. Entonces, hasta ahí hemos terminado lo que es la clase que corresponde al día de hoy con respecto a los tipos de textos que pueden, en este caso, venir en el examen y que ustedes pueden ya ahora sí reconocerlos. Entonces, a ver, no sé si está ahí en los coordinadores. Creo que no está. Muy bien, entonces, colegas, ahí damos por culminado la clase del día de hoy. Dios mediante, hasta la próxima clase. Se cuidan, se cuidan. Hasta luego, colegas. Bendiciones. Hasta luego, colegas.